¿Qué son las oficinas Acelera Pyme? Las oficinas Acelera Pyme se enmarcan en el programa Acelera Pyme, que es un programa gestionado por Red.es y financiado por los fondos europeos. Y lo que se procura con este programa es impulsar la transformación digital de la pequeña y mediana empresa, llegando también a micropymes, autónomos y emprendedores. Al final es un programa que lo que busca es ser traccionador de la pyme hacia la transformación digital. Nosotros, este programa, para conseguir este objetivo, pues se han abierto una serie de oficinas en el territorio español para ser punto de contacto de la pyme hacia la transformación digital. Una de las oficinas pues, somos nosotros. En Cataluña ahora mismo hay 3, a nivel de España creo que somos unas 90, repartidas entre asociaciones sin ánimo de lucro y asociaciones públicas como la Cámara de Comercio. Nosotros estamos situados dentro de SmartTech Cluster, que es un clúster donde se agrupan pues, empresas y entidades en relación a la domótica, edificios y ciudades inteligentes y sobre todo transformación digital, y esto pues, nos da cierta facilidad para poder ofrecer contactos con proveedores de soluciones digitales que las empresas que nos llegan pues, puedan necesitar y luego pues, por otra parte todo un seguido de jornadas de sensibilización a través de nuestros socios que pueden dar pues, su visión en su especialización en relación a la transformación digital. Entonces, para, digamos, daros una visión más amplia de lo que hacemos desde la oficina, lo diferenciamos, digamos, como en 2 verticales. Por un lado, tenemos una batería de servicios que lo que procuran es el asesoramiento y acompañamiento de la pyme hacia la transformación digital. No hacemos consultoría, no hacemos servicios consultivos, sino simplemente procuramos fomentar esa atracción de la pyme hacia la transformación digital pues a través de diagnósticos de madurez digital, de diagnósticos de marketing digital, abiertos también a cualquier tipo de consulta que pueda tener la pyme en esta temática y sobre todo pues, lo que os comentaba anteriormente, si identificamos o se nos pide pues, algún tipo de contacto en cuanto a proveedores de soluciones digitales, pues también nos ayudamos en esta línea. Y finalmente, pues todo el tema de tramitación de ayudas. Si podemos tramitarlas, os ayudamos a tramitarlas. Si no, os asesoramos en las que haya disponibles y mirar qué ayudas pueden ser interesantes para las necesidades que nos comentéis. Por ejemplo, el kit digital no sé si lo conocéis, que bueno, está ahora empezando a moverse, es un programa que va a través del programa Acelera Pyme también. Entonces, en este sentido, pues sí que os podemos ayudar a tramitarlo y asesoraros en todo lo que vosotros necesitéis. Tenemos otras jornadas para tratar el kit digital que ya iremos anunciando, pero bueno, que sepáis que esta vertical de servicios lo que procura es eso, ¿no? Pues ayudaros a que encontréis todo lo que necesitáis para avanzar en la transformación digital en un mismo espacio. Y luego tenemos otra vertical que sería donde estamos hoy, que son estas jornadas de sensibilización, que el objetivo principal es concienciar de la importancia y de los temas que ahora mismo son importantes tener en cuenta en relación a la transformación digital. Entonces, como esta temática es tan amplia, lo que hemos querido es pues definir diferentes categorías donde poder ir ofreciendo webinars en diferentes temáticas para cada categoría, ¿no? Por lo pronto vamos a estar lanzando o intentando lanzar 2 webinars a la semana durante los 2 años que ahora mismo está definido el programa. Y bueno, iremos avanzando en diferentes temáticas y en las categorías pues, que veis aquí, ¿no? Pues, por un lado, tecnología, personas, metodología, estrategia y financiación. Y bueno, deciros también pues, que tanto los servicios como la asistencia a estos webinars son completamente gratuitos. Y nada, sin más, yo soy Pau Castillo, soy el responsable de la oficina Acelera Pyme de
de SmartTech Cluster. Cualquier cosa que necesitéis podéis contactarme y miraremos de ayudaros en todo lo que nos sea posible. Y ya sin más, pues Lluís, ya te doy paso. Dejo de compartir. Vale, voy. Siempre hay problemas de directo. A ver, ahora. Vale. Se ve en mi pantalla, supongo, ¿no? Sí, todo correcto. Genial. Vale. Bueno, como decía Pau, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que queráis realizar. Perdón, ahora sé, yo aquí no sé, no toca. Vale, ya está. Si hay algo que por lo que sea tenéis dudas, pues me interrumpís sin problema, y si no, Pau está atento al chat y si no abrís micros y lo comentáis, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, por supuesto, dar gracias a SmartTech, al SmartTech Cluster, a Redes para poder dar esta charla. Trataremos que sea muy transversal, muy con los pies en el suelo, porque cuando a veces se habla de digitalización, pues tendimos a ser muy excesivamente técnicos y a veces es difícil seguir. Entonces, hemos tratado que esta presentación sea lo más cercana posible a las realidades de cualquier tipo de empresa. Hemos pensado básicamente en pymes. Y bueno, sin más, si queréis, vamos para adelante. Me presento un poco, yo soy Lluís Martín, esto es LMA. LMA básicamente lo que ofrece son servicios de consultoría en estrategia y transformación digital. Existen muchas consultorías de estrategia y otras de transformación digital. Nosotros tratamos de unir las dos vías, siempre buscando, pues, desde el punto de vista de negocio, las mejores herramientas para que las empresas, pues, sean lo más eficientes y más productivas posibles. De la estrategia derivan a veces, pues, algunas acciones a nivel de operaciones, reducción de costes, etcétera. Y de la transformación digital, pues también muchas veces se deriva, pues, la archiconocida, o al menos en cuanto a nombre, Industria 4.0, que no deja de ser que es la sensorización de las fábricas o de los negocios. Dicho deprisa y a lo mejor mal para algún purista, pero bueno, para que nos entendamos todo, yo creo que es suficiente. Bueno, sin más, que hemos venido a hablar de esto. La jornada es ¿qué se pierde en mi empresa si no se digitaliza? Pues vamos a ver primero qué es la digitalización, porque todo el mundo habla, pero realmente no sé si todo el mundo tiene claro qué es lo que es y qué no es, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos de oportunidades con la digitalización y sobre todo nos vamos a focalizar con ejemplos prácticos que nos han sucedido en primera persona para ilustrar, pues, posibles soluciones que nos hemos encontrado y que hemos tratado de solucionar, ¿no? Para ilustrar, pues, lo que si no se hace, pues se podría perder, ¿no? Vamos a ello. ¿Qué es la digitalización, señores? Esto va de informática. No quiero engañar a nadie. Esto va de informática, de programas y de sistemas. ¿Eso quiere decir que vamos a hablar de programación, de herramientas? No, vamos a hablar de organización. Los programas son herramientas, no son el fin. Es decir, si nosotros queremos digitalizarnos, pues tendremos que pensar en digital, y en digital quiere decir en un dato, en los datos. Vamos a trabajar datos. Y esos datos vamos a ver un poco más adelante cómo trabajarlos, pero nos permiten, gracias a unas herramientas, aquí he puesto unas cuantas, la web, el CRM, no sé si todo el mundo lo conoce, los RPs, el tema del e-commerce, incluso, pues, la gestión de trabajo en equipo o teletrabajos y demás, ¿no? Todo esto es la digitalización. ¿Qué no es la digitalización? Pues
instalo o me pongo una web, publico un e-commerce, me he puesto un CRM, hago acciones de redes digitales. O sea, acciones aisladas, eso no es digitalizar, eso es aprovechar una herramienta que es la digital, pero eso no es digitalizar. No sé si todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? Pero intento ser algo provocador para que también surja el debate. ¿Y por qué incomoda tanto la digitalización, sobre todo las direcciones generales? Pues bueno, como el rey de la figura, pues cuando no había digitalización, los datos los controla la dirección, mide los resultados, los analiza y los publica. Entonces, claro, cuando es digital, ese tratamiento de datos es mucho más difícil, es mucho más democrático el análisis de datos, todo se puede medir, incluso cuando el jefe se equivoca hablando mal, ¿no? Y como bien digo, el dato es el rey. Eso ya no vale de apuntar donde yo quiera, disparo y luego, como sale en el dibujito, pues marco la diana y le he dado en el blanco. Es justo donde teníamos que dar, ¿no? No, en el digital tenemos algo, no sé si alguien lo conoce, estos Analytics, no descubro nada. Analytics, ¿qué hace? Pues mide absolutamente todo, pero es que igual que lo hace Analytics, lo podemos hacer en cualquier otro tipo de aplicación digital. Y aquí pues podemos ver los usuarios que han entrado, cuándo han entrado, de qué días son más activos, cuánto tiempo han estado, bueno, qué han hecho, qué no han hecho. Pues en un ERP podemos hacerlo casi lo mismo, podemos mirar también qué se hace, qué no se hace. En un CRM podríamos mirar pues cuántas veces hemos interactuado con un cliente, pues aquello de los comerciales, no, he ido muchas veces, he insistido, le he visitado un montón de veces. No, si no está, no existe, ¿no? Entonces, estas cosas se miden, se valoran y se pueden analizar. Lo que os decía, el dato es el rey. El dato es el rey. ¿Por qué? Porque la digitalización implica que pongamos una base de datos en el centro de nuestro negocio, y cuando digo una es solo una, no es el ERP tiene una base de datos, el CRM tiene otra, el e-commerce tiene otra, en la web registro usuarios y se registran en otro sitio, tengo un servicio de email marketing y tengo que sacar los datos de no sé dónde porque los trato y además compro unos datos en otro sitio y los hago un conglomerado y mando una serie de cosas a los clientes. No, es una base de datos. Y tenemos que trabajar con una sola base de datos. ¿Y por qué? Porque esto nos permite que todas las herramientas digitales puedan interactuar conjuntamente. ¿Qué evita eso? Pues si un señor que le estamos mandando un email nos dice, una empresa nos dice que no quiere recibir más nuestra información, pues eso automáticamente se actualiza en nuestro CRM, en nuestro RP, en nuestra web, para no mandarle pues un informe, bueno, unas informaciones que publicamos pues semanalmente, mensualmente, lo que fuera, y demás. Y todas estas bases de datos, perdona. Luis, disculpa, me comentan por aquí que se escucha, que tienen el volumen a tope, pero tu micro se escucha un poco bajo. ¿Alguien más tiene ese problema? El resto parece que bien. A ver si quizá puedes subir el volumen de tu micrófono. Voy un segundo. A ver. Pero veo que por lo general el resto lo escucháis bien, ¿eh? Vale. Sí, ¿no? Pues sí. Es que no lo tengo a tope. Vale, está a tope, ¿no? Yo lo tengo a tope, no sé. Vale. Pues Maribel, no sé cómo podemos solucionarte esto. Un segundo, es que no.
Es que no, de verdad, no tengo... No, no os preocupéis, no os preocupéis. Ya intento a ver si puedo hacer alguna cosa yo desde el ordenador. Es que lo tengo a tope y no lo escucho muy bajito. Sí. Ya, Vale. ya intento poner algún altavoz o algo, no hay problema. Vale, perfecto, gracias, Gracias. Maribel. Y perdonad, ¿eh? No, Gracias. tranquila. No, vale, A ver. gracias. Venga. Es que está a tope, sí, está a tope. Mira, aquí que pone nivel de salida. Sí, no, si es que es eso. Bueno, pues seguimos. Si No eso está es a tope, mayor. es que no sé. No, pero es el nivel. Claro, es el altavoz, es verdad. Pues sí, seguimos, sí. Luis. Sí, No seguimos. sé, el otro es el cuando os escucho yo. Sí. Si no me va a quedar sordo yo. Vale. Vale. Bueno, en todas estas herramientas, ¿para qué sirven? Pues para analizarlas. Y aquí, si os fijáis, he puesto Small Data, no Big Data, que es un término archiconocido, ¿no? ¿Y por qué he puesto Small Data? Small Data, porque resulta que yo creo que se está utilizando mal este término y yo diría que el 90%, por no decir más, de las empresas están tratando datos que, aunque les parezcan muchos, no son tantos, porque el Big Data se considera a partir de muchos terabytes, de 30 y 50 terabytes de información. Eso, bueno, ya lo sabéis, pues el disco duro normal de un PC pues tiene 1 terabyte o 500 megas, ¿no? Imaginaos, pues son 30 o 50 ordenadores personales. Esto es un volumen de datos enorme. Entonces, lo que tenemos que trabajar es, pues, no pasa nada, no trabajamos en Big Data la mayoría de empresas, trabajamos en Small, pero podemos analizar y podemos sacar muchas informaciones de estos datos, ¿no? Y por supuesto, podemos empezar a hablar también de inteligencia artificial, ya no solo en robotización, que esto está muy bien para las ferias y para según qué tipos de industrias, pero para las pymes, pues el hecho de que pues, podamos anticipar un pedido de un cliente, podemos anticipar una avería de una máquina o un problema de mantenimiento, hay un montón de cosas que se pueden hacer o podemos, yo qué sé, seccionar o diferenciar pues, las tipologías de problemas o de clientes que tenemos. Podemos implementar un montón de cosas, además de, por supuesto, pues bueno, todo tema de presentaciones y demás, que esto ya quedaría un poco más lejos de lo que tenemos que hacer hoy en esta charla, ¿no? He introducido el tema de gemelos digitales, aunque probablemente por lo que he visto en los asistentes, pues al menos lo que he podido ver, con todo respeto, pues creo que a lo mejor, no sé si os queda muy lejos, pero bueno, pero el gemelo digital al final es poner en digital pues nuestra planta, nuestra empresa, y gracias a los sensores que implantamos en esa fábrica o en esa oficina incluso, pues podemos podemos gestionar nuestra empresa de una forma más eficiente. ¿De acuerdo? Simplemente como introducción. ¿Qué pasa también si tenemos la base de datos general? Pues una sola base de datos, pues que el e-commerce, por decir algo, podemos tratarlo no solo como e-commerce y los clientes que nos vienen desde fuera, desde Internet, que son nuevos, sino que incluso le podríamos dar entrada a clientes pues, ya activos y les podríamos dar la posibilidad, por ejemplo, de que grabaran sus pedidos directamente desde la web, con lo cual les estamos dando un canal nuevo de entrada de pedidos. Por supuesto, todo el tema OCR, todo el tema de eliminación de papeles, escaneado y reconocimiento de caracteres para evitar que bueno, los papeles se nos coman y, sobre todo, que si tenemos que hacer teletrabajo o tenemos que deslocalizar a alguna persona por trabajo, ya no solo pienso en comerciales, pienso en más cosas. Pienso en un directivo que se tiene que ir a ver una sucursal, un directivo que se tiene que ir a ver dónde, o incluso una persona de compras que se tiene que ver a un proveedor.
por qué esa persona cuando sale de la oficina tiene que perder toda su información, ¿no? O mucha información y tiene que estar llamando y pedir, pues eso, que le pasen por mail o por donde sea, pues una factura, un albarán o el informe actualizado de lo que se le ha comprado a ese proveedor o a ese cliente, ¿vale? Entonces, todas estas cosas hacen que realmente luego esta empresa pueda tener todos sus trabajadores conectados en el momento que ellos o la empresa les haga falta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque yo las preguntaré. No, no hay preguntas. Bueno, pues sigo. ¿Hola? Sí, todo Vale, bien. vale. Todo bien. Es que me he quedado aquí que no había nadie. Digo, uy, ¿qué pasa? Seguimos vivos, Luis. Vale. Digo, es que Al final, os he minimizado y no veo ni las caras. Espera, voy a poner las caras. al final yo creo que ha quedado claro que lo que nos perdemos si no nos digitalizamos nuestra empresa es el dato, ¿no? Al final es el mínimo que a partir de ahora va a ser el máximo importante. Exacto, o sea, dejamos de utilizar herramientas aisladas y empezamos a utilizar bases de datos para hacer cosas. Pues gestionar pedidos, gestionar clientes, recepcionar pedidos de compra de ventas o visualizar todo lo que pasa en nuestra oficina, en nuestra empresa, en nuestra industria. ¿Vale? Y todo esto lo utilizamos para hacer otras cosas, que esto sería ya el segundo nivel. Muy bien. ¿De acuerdo? Mira, Luis, Maribel ha lanzado unas cuantas preguntas por aquí. Por favor, sí. Dice, ¿cuál es el mejor CRM gratuito? Qué bueno. Perfecto. Bueno, a ver, mejor ¿para qué? Porque, a ver, hay muchos CRMs que son gratuitos. Evidentemente no tienen todos las mismas funcionalidades. Hay algunos que son open source. Si quieres, Maribel, luego te paso un listado. O si Pau tiene a bien de pasarme tu contacto o se lo pasas a él, me lo pasa a mí. Yo después de la jornada os enviaré el contacto de Luis para que podáis contactar con él para lo que necesitéis. Vale, pero bueno, os podría decir que bueno, hay algunos softwares comerciales que con tal de proporcionarse, pues dan una entrada gratuita y son softwares muy potentes. Por ejemplo, yo que sé, está bueno, el archiconocido Odoo, no sé si lo conocéis, Odoo con O-D-O-O, que empezó como open source, ahora ya no lo es tanto, pero bueno, aún tiene una versión bastante potente gratuita y que además se puede conectar en red, o sea, en la nube, y te permite pues, generar varios comerciales. Pero hay otras versiones de otros CRMs que bueno, está también ya diré mañana, no me sale el nombre, disculpad. Esperad, ya os lo enseñaré. El HubSpot, por ejemplo, que tiene una versión muy potente que es gratuita. Evidentemente tiene algunas cosas que las han cortado, pero te permite pues, bueno, conectarte el correo electrónico, todas las reuniones las tienes tanto en el Outlook como en el CRM. Todos los correos ya te entran directamente a la cuenta donde tú tienes asignada ese correo. Es decir, si tú tienes que ese correo pertenece a un cliente X, pues ya te entra directamente, se te archiva automáticamente, incluso te genera un ticket si quieres. Bueno, hay auténticas virguerías y que algunas son gratuitas y están bien. A ver, por destacaría dos, pero si quieres lo comentamos un poco más porque al final la oferta es grande y luego ahí evidentemente depende del grado de conocimiento en la programación, pues hay algún open source que con pequeñas programaciones o pequeñas adaptaciones puedes hacer auténticas virguerías.
Vale, luego sigue Maribel entrando también en terreno de RP. Si el RP también te permite gestionar campañas de marketing digital o es más pensada para hacer gestión administrativa. Por eso hablo de una sola base de datos. Lo que deberíamos empezar a pensar es que, o sea, ahora lo veremos, pero en general, las primeras fases de la digitalización, todas las empresas lo que hacen es, oye, voy a poner un ERP, voy a poner un CRM, oye, la web funciona muy bien, el tema del comercio electrónico, vamos a probarlo. Y claro, lo que están generando son bases de datos separadas. Por eso lo que insistía mucho es, y en el dibujo está así, en la transparencia está así, es una sola base de datos. Entonces, ya no hablamos de si un ERP, si un CRM, si un email marketing, si un... No, hablamos de una base de datos que estará en el ERP, estará en el CRM, estará donde nos convenga a nosotros, incluso fuera de los ERPs, que también hay empresas, sobre todo más grandes, que lo tienen casi fuera todo. Entonces, depende de la empresa, pues haremos una cosa u otra. Pero lo que se trata es que tengamos claro que es una sola base de datos. Luego, pues ya miraremos de qué forma conectamos, pues si nos interesa utilizar una herramienta, yo que sé, un MailChimp, una Acrelia, un servicio de email marketing, o esto ya lo tiene integrado en el CRM o en el ERP o la suma de ERP más CRM. Pero aquí es donde yo trato de explicar que la empresa tiene que trazar una estrategia, más que buscar una herramienta. No sé si te he contestado, Maribel, pero... Sí que me has contestado. Vale. Lo único es que yo tenía entendido por la información que tenía, que por ejemplo en el caso del Odoo, la versión gratuita no te permite gestionar las redes sociales. En cambio, No. si compras la licencia, sí, es decir, te permite muchas otras aplicaciones, pero en cambio las redes sociales no. Por eso yo también por ahí iba mi pregunta, ¿no? Que si había Vale. algún CRM también gratuito que permitiera gestionar, además de Sí. bueno, Sí, lo eso. existe, lo existe. De todas formas, Odoo tiene unas partes gratuitas, funciona como apps. Y entonces lo que haces es, tú te instalas el CRM y si quieres redes sociales también tiene un apartado que ahora no recuerdo sinceramente si es gratuito o no, de redes sociales y que añade, digamos, esta funcionalidad. Pero bueno, es mirarlo, es mirarlo. ¿De acuerdo? Si queréis, seguimos adelante. ¿O hay alguna pregunta más? Por el chat no hay nada. Vale. Bueno, pues gracias, Mario, por romper el hielo. Entonces, lo que quiero ahora es que, por favor, contestéis esta encuesta. No pedimos datos personales, por supuesto, es abierta, solo es una pregunta. Y me gustaría que contestarais de verdad lo más sinceramente posible en qué fase está vuestra empresa, o en qué fase consideráis que está vuestra empresa en cuanto a digitalización. Porque luego lo utilizaremos para ver más cosas. Entonces, si queréis, os dejo un momento para que lo contestéis. ¿Vale? Hay una respuesta. ¿Estáis todos ahí? ¿No? Sí, ¿no? Os lo pongo en pantalla si queréis, para que veáis las respuestas. ¿Vale? Dejamos, a ver, por no hacerlo aburrido, dejamos un minuto más solo. Y luego, bueno, si alguien quiere contestar más tarde, pues ningún problema, pero es por hacer algo más interactivo, porque esto de las videoconferencias, pues a veces es difícil romper esa barrera de la pantalla. Entonces a mí me gusta hacer este tipo de cosas porque entiendo que da mucho juego. Perdonad que he supuesto otra vez la presentación. Vale, bueno, si queréis lo dejamos aquí. ¿Vale? Fijaos, la gran mayoría
estáis diciendo que tenéis herramientas informáticas, pero no están interconectadas. Nadie de momento ha dicho que tienen bases de datos ya, están trabajando en las bases de datos y que buscan herramientas informáticas que ayuden a utilizarlas mejor. Y solo una persona ha dicho que solo arrancan proyectos si se pueden conectar con las herramientas ya existentes. Es decir, ya están, lo que os decía, trabajando con una sola base de datos. Fijaos, no estaba preparado, que nosotros siempre trabajamos con una premisa, y es que hay 3 grados de digitalización. En general, los consultores tendemos siempre a simplificarlo todo y a segmentarlo y a dividirlo, ¿no? Tenemos un grado en el que se instalan herramientas informáticas porque parece que el mercado va por ahí y que, bueno, oye, todo el mundo tiene ordenadores. Esto del ERP me han dicho que funciona muy bien. El CRM, hoy he oído un cliente que me ha dicho o un proveedor que, ostras, han mejorado mucho cuando no sé qué, vamos a probarlo. Pero realmente no hay una estrategia detrás. Cuando se empiezan a probar cosas, pues algunas funcionan, otras no, y normalmente se sube de nivel y entonces, oye, ya que hemos hecho esto, pues vamos a intentar aprovechar para que esto nos dé más funcionalidades y nos dé más posibilidades ante el mercado, ante los clientes o mejora de costes o lo que cada uno haga en su empresa, ¿no? Ya subiríamos el nivel al grado 2, ¿no? Y el grado máximo, de alguna manera, ya pensamos en una base de datos y decimos, oye, no implementamos nada que no podamos conectar a esa base de datos y que no nos permita o hacer cosas nuevas que no hacíamos o utilizar todos los datos que ya tenemos de una forma distinta a la que no estamos utilizando hasta la fecha. ¿Vale? ¿Esto queda claro? Porque ahora viene lo malo. Como en la encuesta, el 90% de las empresas en España están entre fase 1 y fase 2. Es lo que de alguna manera Paul comentaba, con el kit digital el gobierno quiere pues, acelerar y quiere mejorar la digitalización de las empresas. Hay mucho camino por recorrer. Las pymes en general, insisto, están entre fase 1 y fase 2. O sea, hay muchas que incluso están en una fase 1 pero total y hay algunas, cada vez más afortunadamente, que empiezan a querer subir de nivel y querer hacer algo más que tener o comprar, porque a veces es tan solo eso, comprar herramientas. O sea, os sorprenderíais la de empresas que tienen un ERP simplemente para hacer contabilidad. Con lo que se puede llegar a hacer. Alex, por favor, creo que dices algo. Estás muteado. Decía que yo tengo un ERP solo para hacer contar. Pues lamento oír eso, pero y tengo un CRM solo para archivar expedientes y poca cosa más. Y además no están interconectados. Claro. Es muy habitual, Alex. Estoy en grado 1 absoluto. Bueno, pero es bueno saberlo. O sea, al final es importante saber uno dónde está y qué se puede hacer, porque una de las grandes carencias que hay en este tipo de empresas es que realmente o sea, reciben, creo que hay algún asistente que vende software, que no se me tome a mal lo que digo, recibe visitas de un fabricante de software que tiene un software muy potente, que hace muchas cosas y lo hace muy bien, pero claro, el cliente no es capaz de visualizar todo lo que le puede aportar ese software. Y entonces, como no es capaz de verlo ni de explotar las posibilidades de ese software, y evidentemente el vendedor no conoce a fondo la empresa, pues también le es muy difícil transmitir todo lo que ese software le podría aportar al potencial cliente o a la visita a la que va. Entonces, ahí se produce un gap muy difícil a veces de solucionar. Y eso solo se consigue, se resuelve con este tipo de charlas o pues asistiendo a formaciones y demás de digitalización
porque a uno le abre la mente de lo que se puede llegar a hacer. Y eso es lo que trataremos hoy, por ejemplo, de contestar en algunos casos. ¿De acuerdo? Vale, continuemos. Ya vamos a por oportunidades. Voy a ser muy breve con las oportunidades, muy directo, porque me quiero centrar más en casos prácticos. Maribel, ¿querías decir algo? Perdona. Ah, vale. No. Vale. Vale, perdona. Vale, muy bien, vamos a ello. ¿Qué nos ofrece la digitalización? Pues mayor rapidez en la toma de decisiones. ¿Por qué? No porque lo diga yo, sino porque si tenemos un sistema que nos aglutina todas las informaciones y somos capaces de sacar ordenadamente toda la información que a nosotros nos permite tomar decisiones, pues evidentemente no hará falta que alguien nos saque un Excel, que lo trastee, que lo ponga en bonito, que lo ordene, que no sé cuántas cosas, porque ya nos saldrá directamente desde el sistema que tengamos, sea un CRM, un ERP o incluso, bueno, algo más manual, ¿eh? O sea, no quiero decir que con esto que todo el mundo tiene que tener un ERP, ni un CRM, cada uno tiene que tener las herramientas que les sean útiles a su empresa. Pero si está todo ordenado, si está todo segmentado, si está todo bien tratado, si hemos entendido que tenemos un tesoro en nuestra base de datos, pues luego podemos sacar las informaciones con mucha mayor rapidez. Y luego eso nos permitirá, evidentemente, tomar decisiones de una forma muchísimo más rápida. Mejoran la atención al cliente interno y externo. Pues por lo mismo, si resulta Perdona, Luis, que... perdón, una sí, pregunta. Eso Alex, tiene sí. como requerimiento previo introducir correctamente los datos, claro. Ah, claro. He Es dicho decir, una cosa que no es baladí. He dicho que tenemos un tesoro en nuestra base de datos. Y a veces, no sé si es tu caso, Alex, perdona que personalice, pero yo como has preguntado, pues yo... las bases de datos se maltratan. Es decir, oye, no, esto sí es que se lleva muchos años trabajando y esto es de un comercial antiguo que no sabemos ahora si el cliente se llama Alex o se llama Luis o Xavier o Maribel. ¿Me explico? Y claro, no somos capaces ni tan siquiera de personalizar un mensaje de email, marketing, porque no tenemos la seguridad de que el destinatario se llama como nos consta en nuestra base de datos. Esto es una simplificación, una chorrada, si me permitís, ¿eh? Pero esto es muy importante porque si no sabemos con quién hablamos, si ni tan siquiera sabemos esto, si la empresa está activa o no activa, ¿cómo luego pretendemos tomar decisiones con algo así? Es imposible. Eso quiere decir que, por ejemplo, pues para nosotros es importante que Alex, abogado, sí. Si eres abogado, pues a lo mejor para ti es importante que tus clientes saber de qué tipología son para que ofrecerles un servicio u otro. Si resulta que a todo el mundo le ofreces el mismo servicio, pues puede ser que estés quemando tu base de datos. No sé si me explico. Me acuerdo hace años, estábamos en temas de marketing móvil, que había una farmacia, y os cuento un caso muy práctico y muy que había sido capaz de segmentar las dolencias de sus clientes. Entonces había, por ejemplo, quien tenía diabetes y en Navidad hizo una campaña antes de Navidad diciendo, señores, se acerca Navidad, qué bien, qué alegría, pero acordaos de no pasaros con el azúcar. Pues esa señora vendió lo que no está escrito en tratamientos de diabetes ese antes de Navidad. ¿Por qué? Porque trató bien la base de datos, la utilizó correctamente y dio un mensaje correcto. Y no estoy hablando, está hablando de un ejemplo de marketing, pero transponerlo a cualquier fase de la empresa, en una inversión, en una gestión de márgenes, en una gestión de costes, lo que fuera. Si tenemos los datos ordenados y bien tratados, luego las decisiones son muchísimo más rápidas de tomar. Lo veremos luego en ejemplos prácticos. Tengo alguno que creo que trata de esto.
Continúa, mejora de atención al cliente interno y externo, lo mismo. Si nosotros sabemos qué necesita el cliente, pues, y sabemos lo que consume y sabemos cómo es, pues probablemente lo poder ofrecer servicios o productos que se asemejen más a lo que necesita, le podrá dar un canal de comunicación adecuado, le podrá dar el servicio que él espera, le podré dar muchas cosas. ¿Por qué? Porque mi tratamiento de la información es mucho más dinámico, mucho más rápido. Si yo tengo una sola base de datos, resulta que cuando llega un pedido en el CRM, pues no lo tengo que copiar en el ERP, no lo tengo que luego hacer una impresión que tengo que luego bajar abajo en el almacén. Lo hablo en una fábrica porque a lo mejor es más gráfico, ¿eh? Pero imaginaos cada uno en su área o en su tipología de producto o servicio. Tengo que hacer el albarán, bajo abajo, en el almacén, se lo tengo que dar al almacén, el almacén lo tiene que preparar, luego toda una serie de cosas que a lo mejor pues solo para esto me hacen falta 2 o 3 días. Si todo esto lo hago digital y resulta que ya lo hago en una sola base de datos, el cliente me hace el pedido desde la web, se me carga automáticamente en mi ERP o mi gestión de pedidos, lo albarano digitalmente, el de almacén lo ve porque tiene una pantalla o tiene una pistola donde puede ir a preparar directamente el pedido y luego ya lo expide directamente, pues resulta que me ahorra un montón de tiempo y a lo mejor en horas puedo expedir algo que de otra forma me requiere días. ¿Vale? Si además, esto lo podemos complicar como queramos, ¿eh? Si además de la gestión de pedidos, luego hago una gestión de cola de pedidos, etcétera, etcétera, esto ya sería, diríamos, para nota, ¿eh? Pero si lo simplificamos sería esto. Y en interno también. ¿Por qué? Porque luego lo veremos también. Si los canales de comunicación son los adecuados, resulta que cuando hago, todos sabemos que cuando una organización crece, lo más difícil es comunicarse entre nosotros. Y cuando antes nos reuníamos 3, lo solucionábamos y decíamos, acordábamos lo que fuera, luego cuando somos 50, pues eso no es tan sencillo. Entonces, si hacemos unos canales adecuados, vuelvo a decir lo mismo, una base de datos donde ponemos pues, los catálogos, los argumentarios de ventas, las tarifas, donde todo el mundo sabe que ahí está siempre actualizado todo, pues nos ahorramos dimes y diretes, llamadas, correos, aclaraciones, errores, etcétera, que pueden transmitirse a nuestros clientes o no, o que se queden dentro, pero que luego hagan mucho ruido en interno porque resulta que simplemente dar un precio a un cliente pues sea, pues eso, 3 llamadas y 4 consultas a no sé dónde porque es que no me aclaro bien qué tengo que decirle, ¿no? Aumentos de rentabilidad, ¿por qué? Porque si somos más eficientes, reducimos costes. O somos menos personas o somos más eficientes, con lo cual con las mismas personas podemos hacer muchísimas más cosas. Decíamos antes con lo del albarán y la recepción de los pedidos. Claro, si resulta que una persona tiene que dejar su puesto de trabajo para bajar abajo el albarán, para que luego dárselo, que luego siempre se pega la charlita con el de almacén, el fútbol de ayer y el no sé qué y el no sé cuántos, etcétera, etcétera, pues eso son ineficiencias que se van sumando a lo largo del día y que luego hacen que claro, pues esa persona pues no haga otras cosas. Si lo mismo en la preparación del albarán resulta que tenemos que hacer un montón de albaranes, luego ordenarlos, luego no sé, el jefe de almacén tiene que repartirlos, luego alguien tiene que ir a buscarlos, etcétera, etcétera, pues requiere pues, más personal de almacén. Si resulta que no gestionamos las ubicaciones en el almacén, pues claro, el personal de almacén cada vez tiene que ir por toda la fábrica buscando la pieza que necesita. Entonces, si ya sabemos dónde tenemos que ir, pues vamos directamente, cogemos lo que tenemos que coger. Bueno, todo esto es mucho más eficiente. Son suma de pequeñas cosas y que hacen que luego el coste sea menor. ¿Vale?
Capacitación de talentos sin importar ubicación. También lo veremos luego. Hay captación, capacitación, captación. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros tenemos una empresa digitalizada y yo la tengo en Barcelona, si resulta que hay una persona que es un mega crack de lo mío en Santiago de Compostela, por no salir de España, ¿eh? ¿Por qué no puedo ficharlo? Si puede hacerme el trabajo correctamente. ¿Por qué tengo que convencerlo de que se venga a Barcelona? Si a lo mejor esa persona tiene toda la familia allí. En cambio, si yo le puedo dar las herramientas para que desde Santiago de Compostela me haga el mismo trabajo que me haría desde Barcelona, resulta que yo puedo tener ese mega crack trabajando para mí y puedo hacer que sin incrementar mis costes, porque además luego tendría pues eso, cambio de residencia, costes de alojamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Que disparan a veces o que hacen imposible o inviable un fichaje de alguna persona. Para ello, el último punto, la organización enfoca resultados. Claro, si tengo una persona que está trabajando fuera y no tengo herramientas de medir su rendimiento, evidentemente pues será muy difícil o que me fíe o que la persona se sienta cómoda, porque nunca se sentará, él dirá que trabajará mucho y yo diré que trabajará poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas se tienen que pactar por adelantado, cuesta, pero si se hace, permite, y las herramientas digitales permiten medir los resultados de los trabajos de esa persona. ¿Vale? Vamos a ejemplos prácticos. Va. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Perdón. Vale. Pues venga. He tratado que sean ejemplos muy sencillos, sin mucha complicación, por aquello de que no haya dificultad en interpretarlos. Problema, soluciones. Existían desviaciones de stock positivas o negativas sin que nadie supiera por qué. ¿Qué se hizo? Se implantó una trazabilidad de productos, escándalos mejor definidos y todo esto que hizo que cuando había una desviación de stock, pues se estableciera por qué. O sea, se utilizó en un RP a fondo. Se utilizó todas las funcionalidades del RP. Esto es muy habitual. Otra muy normal, sobre todo en pymes, unos meses se gana dinero, otros no, la dirección no. Bueno, al final lo que hace son suposiciones, hemos incrementado precio, hemos bajado precio, pero realmente nadie sabe ni cómo ni cuándo. Los costes se han incrementado, pero nadie sabe ni cómo ni cuánto. Los operarios se han entretenido porque, oye, lo que se hace en 10 minutos lo han hecho en 3 horas, pero tampoco tenemos datos, es una percepción porque tampoco estoy todo el día en la máquina. Bueno, aquí ya se trabaja la base de datos. Lo que decíamos, si trabajamos la base de datos, se identifican los puntos críticos, se identifican los costes, se identifica mejor todo lo que hace o no ganar dinero y se pueden dar datos a la dirección que además pueden ser online y pueden ser en cualquier momento del día y que la dirección nos puede llegar a sacar incluso en cualquier momento del día. Insisto en esto. Pensad que muchos de vosotros seguramente hacéis cierres anuales de año. Y entonces veis si habéis ganado dinero o no. Las empresas ya con un cierto volumen ya lo hacen mensualmente. Pues estamos hablando de que sin un excesivo esfuerzo podríamos hacerlo diariamente o en cualquier momento del día. Lo que decíamos, se perdían muchas horas de personal por culpa de retornos de stock y la gestión de la documentación. Pues bueno, optimización de flujos de información, todo el tema de digitalización de la documentación, todo el tema de gestionar el stock a través del sistema informático permite evitar roturas y evitar problemas de servicio o para la planta incluso. Alex, el programa se utiliza prácticamente para contabilidad. Pues bueno,
Si se procedimentan procesos, se pueden automatizar, se utiliza todo el potencial del programa. Cada programa tiene sus límites y no todos los programas sirven para todas las empresas y no todos los programas sirven en cualquier momento de la empresa. Si una empresa crece, pues puede ser que el programa le quede pequeño y tenga que cambiar simplemente porque se le ha quedado pequeño y no pasa nada. ¿Vale? Eso se tiene que medir. Vale. Gestión de talento, lo que decíamos. A veces buscamos un personal que es muy difícil, muy especializado y es muy difícil de encontrar porque somos de, yo qué sé, de Vic y resulta que están en Barcelona, los que saben o los que queremos cofichar, ¿no? Y no, es difícil convencer a una persona de Barcelona que vaya a Vic. Digo a Vic porque yo estoy muy cerca de Barcelona, pero lo que decíamos antes con lo de Santiago de Compostela, pues puede ser que se pueda hacer de esta forma, ¿no? Que podamos convencer a una persona diciendo, oye, no, tú puedes trabajar desde tu casa solo, en momentos puntuales te vas a desplazar. Y esto te permite trabajar incluso con gente del extranjero. ¿Vale? En caso de un abogado, pues se busca un abogado especialista en derecho americano. Pues lo normal es que esa persona esté en América, esté en Estados Unidos. Es mucho más fácil, habrá muchos más. Y serán probablemente más baratos incluso que alguno de aquí. Entonces, si esto lo sabemos hacer, podemos utilizar esta herramienta. ¿Vale? La evaluación del rendimiento del personal, pues lo mismo. Si tenemos un sistema de objetivos, pues podemos medir cómo nos está rindiendo esta persona. Si tenemos una persona que está trabajando fuera, claro, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Pues bueno, hay softwares que también permiten esta medición. No son invasivos, no es decir, oye, he entrado en la página X o en la página Z de Internet, o estoy en Facebook, o estoy en LinkedIn, o estoy no voy a saber dónde. ¿Vale? No, miren, estoy en Internet, estoy en Zoom haciendo una videoconferencia, estoy en el RP, o estoy en el CRM, o estoy donde sea. Y permite ver la performance de esa persona. Esto es muy recurrente, desafortunadamente, el último punto a raíz de la pandemia. El teletrabajo no se ha inventado nada de la pandemia, pero sí que es verdad que se ha popularizado de alguna forma o se ha visualizado. Y todo esto, la digitalización, lo que permite al final es teletrabajar. Y pensad que los comerciales son los que desde siempre han teletrabajado. O sea, no pensemos en que teletrabajar es una entelequia, una cosa rara. Los comerciales están en principio todo el día en la calle. Pues si les damos un escritorio virtual en que pueden recibir su correo, que tengan acceso a los directorios de la fábrica, de la empresa, a todo, a las facturas, a Albaranes, a todo al RP, a lo que sea, pues ese trabajador es mucho más funcional. Vale, voy a acelerar un poquito porque veo que se me está echando el tiempo encima. Quiero que os dé tiempo a preguntar si hay algo. Luis, Xavier Paradella ha lanzado una pregunta en el chat. Por favor, sí. Dice, aparte de la digitalización de la operativa diaria en las organizaciones, un reto importante a nivel de gestión y estratégico debe ser obtener información sintética relevante, de forma periódica y comparable entre periodos para ayudar a la toma de decisiones, ¿verdad? Entiendo que es crucial también en las pymes poder trabajar con herramientas y apoyo profesional para definir y confeccionar los cuadros de mando con esa información para la gestión. ¿Crees que hay soluciones al alcance de las pymes? Totalmente. O sea, a ver, una de las cosas, yo no quería hablar de herramientas y por eso no he puesto, pero ningún problema, Xavier. Muchas gracias por la pregunta. Todas las herramientas digitales, o sea, el gran cambio que ha habido en la digitalización es que todo ha bajado de precio. O sea, lo que era antes estaba al alcance solo de las grandes multinacionales por un tema de coste, ahora es mucho más barato. No digo que sea gratis, porque evidentemente o sea, hace falta mucho tiempo de desarrollo, pero todo esto es mucho más barato. Y
esto hace que se pueda implementar a cualquier pyme. Lo que decía, evidentemente, si uno quiere implantar un SAP, un ERP, un SAP de estos grandes, pues no, además de que no tendrá sentido, es muy caro. Pero existen alternativas tan buenas o incluso mejores para este tipo de empresas que te permitirán hacer todo lo que tú quieres con un coste mucho más asequible. Y convengo perfectamente contigo y estoy totalmente de acuerdo que la base de datos no es tengo una base de datos y ya está. Lo he dicho antes, es un tesoro. Oye, a que la cuenta del banco no decimos, mira, he puesto 100 euros o 1000 o 50.000 y nos olvidamos. La vamos mirando de vez en cuando, a ver cómo va, ¿no? Pues lo mismo la base de datos, es nuestro tesoro. Y además tenemos que hacer que estos datos pues, que podamos utilizarlos, que sean legales y todas estas cosas. Pero claro, si cambian de comercial o cambian de comprador y yo soy comercial, debería informar en el CRM o en el ERP que el interlocutor ha cambiado y que el nombre ha cambiado y que a lo mejor hasta el teléfono ha cambiado y el email. Si yo no lo actualizo, lo único que hago es que al final esa base de datos pues queda obsoleta. Y eso es lo que les pasa a muchas empresas. ¿Por qué? Porque no entienden que la base de datos es un tesoro. Y perdona que sea repetitivo con eso, ¿eh? Pero me gustaría que por lo menos esto quedara claro. ¿Vale? Muy bien. En el CRM pasa exactamente lo mismo que en el ERP. ¿Cuántas empresas me dicen o nos dicen la dirección no tiene visibilidad de lo que hace el comercial porque se va? Sí, más o menos me llegan pedidos, pues, algo hará, pero yo no sé si lo haces de su casa, la llama por el teléfono y mira, tiene la suerte de que hacen pedidos o se está como un loco visitando clientes y demás. No lo tengo claro. Pues, oye, se pueden, y hay RPs que generan un rapport diario o semanal o los dos, o mensual, de todo lo que ha hecho los comerciales y todos y cada uno de los comerciales. Por ejemplo, y la dirección sabe exactamente qué han hecho y qué no han hecho. Cuando las empresas crecen, cuando no son pequeñas y nos conocemos los clientes digamos, por el apellido y por nombre y apellido y señor o señora tal, pues pasa a veces que nos dejan de comprar y ni nos enteramos. Ni nos enteramos. Entonces, si utilizamos la base de datos adecuadamente, sabemos que ese cliente consume o nos hace nos contrata una vez al año o 3 veces al año, pues si toca en el mes que viene, por histórico, toca que el mes que viene y no me ha dicho nada, el sistema me tiene que avisar para que yo o mi comercial pueda ir a hablar con él. Por eso, porque además esto hace que se pierdan oportunidades de negocio. Entonces, ¿por qué? Imaginamos una licitación. Oye, me he enterado que, por decir algo, CEPSA hace una licitación dentro de 3 años porque me he enterado hoy que la hicieron antes de ayer y la cerraron antes de ayer. Dentro de 3 años, yo no sé si el comercial será el que me lo ha dicho, el que se ha enterado, si yo tan siquiera está en la dirección, si vete a saber que si lo apuntamos en el CRM dentro de 3 años nos saldrá un aviso y nos dirá que CEPSA abre una licitación y no perderemos esa oportunidad. ¿Vale? Lo mismo cuando hay cambios o de función, incluso de empresa, en el comercio, ¿qué pasa con esa información? Comercial va con su libretilla, todos lo hemos visto un comercial que hace eso y se la lleva. Y el que viene después, pues lo come. ¿Vale? Entonces, si todo esto resulta que queda registrado en el CRM, pues ese problema se llevará a la libretilla, porque se la llevará. Pero ese problema lo minimizaremos. ¿De acuerdo? En cuanto a comunicación, también la podemos mejorar. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un montón de canales. Tenemos WhatsApp, tenemos email, tenemos el chat muchas veces un chat del RP, tenemos Telegram, tenemos, yo qué sé, redes sociales, el LinkedIn.
un montón de canales que al final dices, ostras, alguien me dijo algo, pero no recuerdo dónde. Y nos pasamos más veces a veces buscando dónde que haciendo la faena que nos han pedido. No sé si os ha pasado una vez. Entonces, es muy habitual trabajar y decir, vamos a disminuir el número de canales y vamos a definir, oye, canal interno. Pues no utilizamos, por ejemplo, WhatsApp. Utilizamos, yo qué sé, un canal, un Teams, un chat interno que además puede servir de repositorio, que además puede servir de lo que fuera. Un Teams o un Slack o lo que fuera. Para canal externo, pues oye, el email, ¿y qué email? Este, para pedidos este, para lo que fuera el otro. Y lo explicamos, lo procedimentamos y además lo cumplimos. ¿Vale? La sobreutilización del email. Oye, le mando copia al jefe porque así seguro que me hacen caso a mi compañero. ¿Vale? Y al jefe lo saturamos de emails y al compañero simplemente para decirle, oye, acuérdate que te pedí esto ayer. ¿Vale? Le mandamos un mail. Pues hay sistemas para simplificarlo y hacemos lo mismo, el jefe se entera igual y no lo machacamos en el mail, con lo cual además él puede encontrar los emails de sus clientes o de la comunicación externa y podemos hacerlo, bueno, mejorar la comunicación. Incluso a nivel de grupo. Comunicación de marketing poco efectivas, lo decíamos antes con el ejemplo de la farmacia. No me extiendo más. Y oye, con el tema de la pandemia, no sé si os ha pasado, pero yo me encuentro en empresas que no pueden gestionar una factura, porque resulta que el que gestiona la factura está fuera, están teletrabajando y no son capaces de recepcionar una factura y se atrasa. Pues si hacemos un escritorio remoto, una centralita virtual en que, aunque no tenga móvil, el trabajador pueda hacer las gestiones que tenga que hacer, incluso atender al teléfono, ¿vale? Pues esto nos dará una mejor funcionalidad delante del cliente y sobre todo interna. ¿Vale? Yo aquí ya os pediría vuestra colaboración. Preguntas, cosas que me han quedado claras. Creo que me he quedado bastante clavado en el tiempo. Pero bueno, sí, vamos con 5 minutos pasados, pero sí, si hay preguntas, sin problema. Sí que creo que quizás es más ágil que abráis micro y lo lancéis. Luis, lo has explicado todo espectacularmente bien. Bueno, és genial, m'encanta que... No, el problema, jo et volia comentar, Lluís, que todo esto es estupendo, pero el problema es la implementación de todo esto que tú explicas. O sea, como pyme, se hace complicado, difícil, farragoso, se te hace como una montaña, como un Everest. Claro. No solo por tiempo, por costes, por todo y por dificultad luego de implementar todo esto y que te retrase tu día a día de trabajo. Entonces, claro. ¿Cómo conseguís que todo esto sea fácil, ágil y no moramos en el intento? Esa es la idea, ¿no? Porque al final, como tú dices, herramientas tenemos, o sea, ya te he dicho, tenemos, ¿no? Pero ¿cómo consigues que venga alguien, te explique cómo maximizar sin que todo esto no provoque que se te hunda tu empresa, ¿no? Por tiempo, por costes, por todo, ¿no? Efectivamente. Pues ahora te diría aquello de me encanta que me hagas esa pregunta. Porque para eso existimos los consultores. Entonces, a ver, ¿qué hace un consultor? Pues eso, intentar estar al día en temas tecnológicos. Ha hecho varias, o sea, no solo nosotros, hay otros que lo hacen también, evidentemente. Estar al día tecnológicamente, conocer muchas empresas, muchos negocios y tratar de facilitar ese impasse. Porque efectivamente, como bien dices, y más sobre todo para una pyme, no voy a descubrir nada que no sepáis. O sea, vosotros trabajáis en vuestro trabajo y si a nosotros como, digamos, expertos en esto nos cuesta a veces porque el tema tecnológico va muy rápido, pues entiendo que a vosotros aún os cueste más. Entonces, muchas veces es muy difícil ni tan siquiera imaginar lo que podrías llegar a hacer. Porque nos ha pasado en muchas empresas que se lo contamos y primero te miran con cara como diciendo, esto es ciencia ficción lo que me estás contando. No,
esto no puede ser, esto no existe, o es muy caro o muy complicado. Y cuando empezamos a decir, no, mira, esto vale esto, esto vale, entonces lo ven de otra manera. ¿Vale? Esta es la idea, y perdona que enlace con el kit digital, de que se busca con el tema de las ayudas de Europa, ¿no? Que las empresas pierdan el miedo a digitalizarse. Y es un poco el objetivo que tenía en esta charla, ¿no? De que perdáis todos el miedo, que existe siempre una solución a medida, que no hace falta una consultoría de miles de euros, un Pricewaterhouse o un Accenture que te venga y que te cobre 200 euros a la hora o 300 euros a la hora para decirte que hace falta un RP y no sé qué, ¿vale? Sino que a veces, pues simplemente analizando qué quieres hacer y siendo muy honesto y sincero, porque a veces lo difícil es ser honesto y sincero con uno mismo, decir, oye, yo no es que haga las cosas así, es que a mí me gustaría hacerlas de otra forma. ¿Me explico? Entonces, si lo hago, si quiero hacer las cosas de otra forma, entonces cojo y digo, vale, busco qué formas existen en el mercado de hacer las cosas de la forma que yo quisiera hacerlas. Y existen, seguro, porque existen pues, tropecientas mil opciones en el mercado. Xavier Pradell tiene la mano levantada. Sí. Sí, así es. Bueno, ante todo darle las gracias a Luis por su clarividencia a la hora de explicar e intentar enfocar el tema de la digitalización. Pero realmente tú estabas comentando ahora que hay un reto importante, digamos, es el que la empresa entienda que justamente la digitalización es un reto y por tanto eso supone cambiar un poco el paradigma, la forma de trabajar y tomar esa decisión, digamos, a nivel estratégico, ¿no? Y de gestión de implementar y digitalizarse. Yo lo que quería preguntarte es también, veo y a ver cómo crees que esto se puede gestionar, son las resistencias, digamos, internas. Es decir, que muchas veces cuando se producen procesos de digitalización, la intuición es que te va a costar también cambiar la mentalidad de las personas que en tu equipo o en tu empresa pues trabajan, que están acostumbradas a trabajar de una forma determinada y a lo mejor pues, por desconocimiento de la propia tecnología o por miedo, yo que sé, a que una máquina le vaya a sustituir. Bueno, entonces esto puede generar, entiendo, unas dificultades, ¿no? Bueno, ver un poco cuál es tu opinión y de qué manera se tendría que enfocar para que una vez, digamos, tomadas las decisiones estratégicas de digitalizarse, entonces ayudar también a que esto se pueda implementar de forma fácil, interna y sin miedos internos, ¿no? Efectivamente. Gracias, Xavier, por todo, por la pregunta y por los comentarios. A ver, es verdad. Esto da para otro webinar, Luis. No, ya, pero bueno, yo lo resumo, de verdad. A ver, yo más que tomar la decisión de digitalizarse, lo que diría es tomar la decisión de hacer las cosas más eficientes. Y entonces, cuando haces esa decisión, tomas esa decisión, hoy en día indefectiblemente pasa por la digitalización. Entonces, cuando tú quieres hacer las cosas más eficientes, ya es una decisión de la dirección. Oye, hasta ahora, pues por seguir con el ejemplo de los pedidos, recepcionamos un pedido, lo imprimíamos, lo mandábamos abajo, lo hablábamos con el almacén lo preparaba. No, ahora yo quiero que el almacén reciba los pedidos directamente. Entonces, ¿esto qué es? Para la dirección es una reducción de costes. ¿Vale? Claro que puede haber resistencias al cambio. Pero es que, a ver, es que se ha tomado la decisión desde la dirección como si hoy dices, hoy hay teletrabajo y mañana no. ¿Me explico? O sea, son decisiones de la dirección. Y son decisiones que benefician al negocio. Con lo cual, evidentemente, son decisiones que tiene que tomar la dirección. Pero no por digitalizarse, sino por ser más eficaces y más eficientes. Entonces, cuando las decisiones se toman desde este punto de vista, evidentemente existen pues, resistencias al cambio, no lo voy a negar, es evidente, todos somos humanos, pero disminuye muchísimo. Si además, cuando hacemos uno de estos cambios, lo que hacemos es que
lo que le costaba 3 horas hacer a una persona le cueste 10 minutos, ¿vale? Esta resistencia al cambio disminuye mucho. Es el tema estratégico, ¿eh? No, pero ya digo, es el cambio de paradigma de decir, no, vamos a digitalizarnos. No nos vamos a digitalizar. Vamos a hacer las cosas, vamos a utilizar la tecnología para hacer las cosas más rápido y mejor. Si yo para hacer un Albarán tengo que hacer 50 pasos, y perdón que siga con el Albarán, ¿eh? Y ahora solo le tengo que dar una tecla, yo como trabajador, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a pensar? Me han facilitado la vida. Porque si no, si el jefe se despista, pues oye, ahora tendré más tiempo para conectarme a Facebook, que no es el caso, ¿eh? Pero... Luis, vamos a tener que ir vale. ya acabando, porque yo quería comentaros un par de cosas también a raíz de lo que se ha comentado hoy aquí, de la temática y demás, que bueno, el programa Kit Digital, yo os invito a que exploréis un poquito lo que conlleva. Es una línea de financiación para impulsar la digitalización de la pyme, ¿de acuerdo? Yo después de esta jornada, en el día de hoy, os mandaré un correo y con la grabación, con los contactos de Luis, con la presentación, y os pondré también el enlace a una jornada que tenemos programada para el 24 de enero para hablar del kit digital que está orientado a pymes y micropymes para impulsar esa digitalización, ¿vale? A través de proveedores digitales, es decir, proveedores expertos en la implementación de estos procesos para ayudar a la pyme a que se digitalice, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que este programa es un programa muy importante que se presentó hace unas semanas y que va a ayudar bastante a los problemas que se han comentado hoy aquí y que son comunes, ¿vale? En cuanto al tema de esta resistencia al cambio, yo os invito también que nosotros de todas las jornadas que hacemos las grabamos y las subimos al canal. Entonces, ahí hemos tratado jornadas ya del tema cultural, de cómo gestionar ese cambio de mirada del negocio, cómo aterrizarla dentro de la organización, y ahí tenéis información relacionada que podéis ver en el formato como el que hemos tenido hoy, para verla cuando queráis, ¿vale? Informaros de esto también. Y ahí, finalmente, informaros que la semana que viene, el martes, tendremos una jornada orientada a ciberseguridad, ¿vale? Que es un tema que también, hablando de lo que hemos hablado hoy aquí, del tema de los datos, empieza a ser ya importante empezar a tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque es algo que como que no va con nosotros, pero al final estamos poco a poco como empresa pues generando unos datos que, como ha dicho Luis, son nuestro tesoro y bueno, se pueden ver comprometidos por acciones externas. Entonces, el martes que viene a las 10 de la mañana hablaremos de ciberseguridad con un experto a nivel básico, ¿vale? A nivel de buenos hábitos y qué cosas hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y nada, yo quería simplemente acabar la sesión de hoy, que se ha alargado un poquito más de lo normal, informándoos esto, ¿vale? Y bueno, y que os invito a que estéis conectados a las jornadas que vamos lanzando, porque al final se trata de esto, ¿no? De que podáis tener esta información para que luego pues, podáis tener cierto camino por el que poder seguir, ¿vale? En este caso, con la oficina Acelera Pyme, pues si necesitáis cosas concretas o tema de financiación o asesoramiento que os permita pues, avanzar, y por otro lado, pues con estas jornadas pues también conocéis a nuestros socios que son expertos en estos campos y también si necesitáis pues ampliar la información o lo que sea, pues también podéis hacerlo, ¿vale? Y ya sin nada, Luis, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. La verdad que yo creo que ha estado muy, muy bien planteado, la verdad que a mí me ha gustado un montón. Y nada, espero que a vosotros también y agradeceros vuestra asistencia. Y nada, lo dicho, cualquier cosa estamos en contacto y seguimos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto, adiós. Gracias a todos.